El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a hablar de fonética y fonología. Ya saben, para darles la recomendación del caso, vamos a apagar o vamos a poner en silencio nuestros micrófonos. ¿Ya? Vamos a guardar silencio para escuchar la clase del día de hoy. Vamos a tomar los apuntes de esta exposición. Durante la ronda de preguntas, porque en clase siempre va a haber preguntas, ¿ya? Yo voy a hacer las preguntas, ustedes también pueden realizar sus preguntas, pero antes de eso vamos a participar levantando la mano. Yo les doy el pase y ustedes participan, ¿ya? No hay que interrumpir, por favor, la clase con anotaciones. Si va a pasar esto, prácticamente se va a quedar en espera o voy a sacarlo de la sala quien está interrumpiendo constantemente, ¿ya? Vamos a registrar en el chat nuestros nombres y apellidos, que ya lo estamos haciendo ya desde un inicio de la clase del día de hoy. Y la semana pasada también hubo interrupciones durante la clase con los sonidos, con el audio, ¿ya? Les voy a pedir encarecidamente, por favor, que seamos respetuosos. Esto viene bastante de casa. No quisiera llevarme una mala impresión de los chicos de primer año de secundaria. A ver, empezamos. Fonética y fonología. Lingüística es la ciencia que nos da a conocer estas dos disciplinas, ¿ya? La fonética y la fonología van a hablarnos de los sonidos. Quisiera que observen muy bien, por favor, esta imagen. Mira. Fonología, fonética, acá hay un cerebro, órganos articulatorios, ¿no? Estamos hablando de acá, ¿no? Cerebro, los órganos articulatorios, ¿ya? El canal, ¿no? Donde se van a desarrollar los sonidos. Llega, ¿no? A un receptor oyente. También, obviamente, que tiene que tener en cuenta el uso de su raciocinio y de los órganos auditivos. Ya, observemos entonces. Fonología. La fonología es una disciplina de la lingüística, ¿ya? Es parte de la gramática. Cuando yo hablo de gramática, voy a hablar de las reglas, de los usos, de las normas que tiene un idioma, que tiene una lengua, ¿ya? Y nuestro idioma, nuestra lengua, que es el español, ¿no? Tiene su gramática, tiene sus reglas, tiene sus normas y tiene un proceso fónico, estudia los sonidos. Se encarga también de la producción y articulación de los sonidos mentales. Todo lo que se refiere a fonología va a tener en cuenta esto de sonidos mentales. Por ejemplo, ahorita podemos hacer un sonido mental. Todos podemos pensar en cómo se pronuncia la A, sin expresarlo, ¿no? Solamente en la mente. Todos saber, por ejemplo, en la mente, hagan el sonido de la A. Se dan cuenta, esos sonidos mentales lo estudia la fonología. La fonología también estudia el fonema. Mira, su unidad mínima, su unidad más pequeña se va a llamar fonema. ¿Y qué es el fonema? Es una unidad distintiva, dice la lengua, o sea que va a tener diferente, el sonido va a ser diferente, no va a haber un fonema igual al otro, son sonidos diferentes. ¿Qué más es el fonema? Es el sonido mental que forma parte de una lengua y que al ser articulado con otros forma una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras estructuras mentales, al ordenarse, al querer expresar
una frase, una oración, un texto completo, ¿no? Organiza todos estos sonidos y los convierte o forman una palabra. ¿Qué más queremos saber del fonema? Son limitados, dice, cada una de las lenguas. O sea, nuestros sonidos del español son limitados. ¿Cuántos sonidos del español tenemos? El día de hoy, vamos a trabajar eso, ¿ya? A ver, tipos de fonemas. Hay fonemas segmentales y suprasegmentales. Cuando yo hablo de los fonemas segmentales, me estaré refiriendo pues a las vocales que tú ya conoces, que nos enseñan desde inicial, ¿verdad? Y a las consonantes. También las conoces, los consonantes del idioma español. Los fonemas suprasegmentales tienen que ver mucho con el acento y la entonación. Como les iba diciendo, los fonemas suprasegmentales tienen que ver mucho con el acento, la entonación. Todas las palabras tienen acento, todas, ¿no? Algunas, por regla de la gramática española, llevan tilde, ¿ya? Pero en sí todas nuestras palabras tienen acento. Continuamos. Hablemos más de los fonemas segmentales. Ya decíamos que se dividían en dos, en las vocales y en las consonantes. A ver, vocales. No presentan obstrucción a la salida del aire, constituyen el núcleo de la sílaba. Cada vez que encontremos, esto lo vamos a trabajar más, por ejemplo, en ocurrencia vocálica, cada vez que encontremos una vocal dentro de una palabra, se va a denominar núcleo silábico. Núcleo silábico. A ver, acá me hace una pregunta Angeli Victorio. Vamos a compartirla. Me dice, acento es la mayor fuerza de voz. Tilde es la raya oblicua. Muy bien. Por eso les decía que todas las palabras llevan acento. Solo algunas, por reglas de la gramática española, se tilda. ¿Ya? Se tilda. Las consonantes presentan casi la obstrucción de la salida del aire, constituyen la frontera silábica. ¿A qué se refiere? Para nosotros poder fonar, poder expresar una consonante, vamos a hacer esto de obstrucción y salida del aire, utilizando nuestro aparato fonador. Fonemas suprasegmentales. El acento, fuerza de voz de una palabra. Su ubicación puede diferenciar significados. La entonación cambia de frecuencia o variación de altura, de tono, de la curva melódica de una oración. Voy a dar un ejemplo en cada uno de ellos, ¿ya? Esta partecita dice, la ubicación de la tilde, ¿diferencia o no diferencia significados? Sí. Exacto, ¿no? Cuando yo pronuncio, por ejemplo, la palabra de, cuando yo utilizo ese de sin tilde, pues se va a referir a una preposición, por ejemplo, carpeta de madera. Ahí no va a llevar tilde. Pero si esa de lleva tilde, cambia su significado. Porque si yo le pongo tilde, lo tendré que utilizar en la siguiente oración, ¿no? Que te dé mi vuelto. Ese de debe llevar tilde, porque proviene o está conjugado del verbo dar, ¿ya? Y cuando se trata de este verbo, sí debe llevarlo. Por eso nos dice, su ubicación puede diferenciar significados. El artículo, acá me dice Angeli Victorio, me dice Miss, él. El sin tilde es un artículo y el con tilde es un pronombre. Muy bien. ¿No? Está atenta a la clase, ¿no? Sí nos ayuda a diferenciar significado. ¿Qué más? A ver, dice, cambio de frecuencia para... ya. La entonación tiene que ver mucho, ¿no? No es lo mismo decir retírate, ¿no? Retírate, por favor, que retírate, por favor,
¿no? La entonación. Si recuerdan la segunda clase, que era la de comunicación no verbal, hablaba mucho de la entonación. ¿Ya? ¿En qué parte? En el paralenguaje. La paralingüística nos da a conocer esto. ¿Ya? Tiene que ver mucho. Yo también conozco el estado emocional de una persona en su tono de voz. Por eso les decía, no es lo mismo decir, ¿no? Retírate, por favor, a decirte, retírate, por favor, ¿no? Estoy utilizando una entonación. Esa entonación, ¿qué querrá decir la profesora cuando utiliza la segunda entonación? La primera, pues me lo pidió a maneras. La segunda, la profesora estaba enfadada, estaba molesta, ¿no? Estaba irritada. ¿No? Se dan cuenta, entonces tiene que ver mucho, tenemos que tener en cuenta este manejo lento, ¿no? Hasta pedir las cosas, ¿no? El por favor, ¿no? ¿Puedes ayudarme, por favor? Por favor, ayúdame. ¿Te das cuenta? Cómo cambia el significado, cambia hasta lo que quiere decirnos nuestro estado de ánimo, nuestro propio cuerpo. Ahora hablemos de la fonética. Es otra disciplina de la lingüística. A se va a encargar, pero de los sonidos del habla. Recuerden, la fonología se encargaba de los sonidos mentales. La fonética se va a encargar de los sonidos del habla. ¿Ya? Por eso les decía al inicio, observen bien la imagen que coloqué al inicio. Además de estudiar estos sonidos del habla, ya va a estudiar estos sonidos concretos. ¿A qué le llamo un sonido concreto? Chicos, antes de querer expresarme, ordeno mis ideas en mi cabeza, estructura mental. ¿Ya? Ordeno mis ideas. Al ordenar mis ideas, emito los sonidos de forma mental. Cuando quiero concretizar esos sonidos, voy a utilizar mi aparato fonador. ¿Ya? Mira, ve, todo lo que ahorita estoy expresándote, al explicarte la clase, ya lo ordené en mi cabeza, ¿no? Mis sonidos mentales se están organizando. Y cuando lo llevo, o cuando son ya concretos, cuando utilizo esto de fonética, ahora mismo, cuando te hago llegar, ¿no? Los sonidos que estoy emitiendo con mi aparato fonador. ¿Ya? No te me pierdas, por favor. Por ahí, si no estás entendiendo, un momento adecuado, levantas la mano y te ayudo. A ver, vamos a leer los mensajes. Muy bien, acá me dice Anaí Bejarano, la entonación dice, claro, tiene que ver mucho los signos de puntuación, ¿ya? De exclamación. Esto no, en nuestro lenguaje oral no es necesario, pero en el lenguaje escrito sí, porque es muy diferente al escribirlo, ¿ya? No es lo mismo escribir te quiero, ¿no? Sin sus signos de exclamación. Muy bien, acá están participando. Todo esto se queda grabado. Y si por ahí pues me equivoqué al participar, no hay problema. Ahorita estamos para equivocarnos, porque hoy día nos equivocamos para aprender después. Su unidad mínima, mira, de la fonología, ¿cuál era la unidad mínima? El fonema. En el caso de la fonética, su unidad mínima es el fono. ¿Ya? No te olvides, es el fono. Fonética, son sonidos articulados, concretos, ¿ya? No solamente sonidos, porque la fonología también son sonidos, ambos, ¿no? Pero uno es mental, ¿no? Abstracto, y el otro es con la ayuda de los aparatos fonadores, concreto. Continuemos, fono. Esta es la unidad mínima de la fonética, ¿no? Con ayuda de mi aparato fonador, las voy a materializar. O sea, se puede escuchar. Ahorita lo que estoy haciendo, ¿no? Es la materialización de todo lo que estoy pensando en mis estructuras mentales. ¿Qué más? Son ilimitados los fonos.
¿Te acuerdas que los fonemas sí son limitados? Hay una cantidad de fonemas, mientras que los fonos, hay cantidad de sonidos. ¿Por qué? Porque la mezcla de estos fonemas, de estos sonidos, me van a ayudar a crear N palabras, ¿no? Varias palabras, en las cuales, ¿no es cierto?, las vamos a denominar ilimitadas en cada una de las lenguas. Continuemos. Este término de alófono lo vamos a escuchar a partir del día de hoy. Espero que quede claro ya qué cosa. Ya vamos recordando, ya hemos hablado de la fonología, hemos hablado de los fonemas, hemos hablado de la fonética, de los fonos, fonemas segmentales, suprasegmentales. Ahora vamos a hablar del término alófono. ¿Qué será un alófono? A ver, es la variación que sufre un fono. O sea, un sonido va a sufrir una variación al momento de ser expresado, debido a la influencia de los otros sonidos, de los otros fonemas. Ejemplo, dice, ¿ve? A ver, ¿cómo se llama ese sonido? A ver, chicos, quiero escuchar cómo se llama ese sonido. A ver si ustedes por ahí observan. ¿Cómo se llama este sonido? ¿Ninguno? En. Ah, muy bien. ¿No? Así se pronuncia ese sonido. ¿Ya? No es la N. No es la N. ¿Y por qué, profesor, no es la N? Yo veo ahí es una N. Porque no es estamos hablando de sonidos. Como sonido es en. ¿Ya? A ver, dice, es alveolar entre las vocales, como el ejemplo mano. Pronunciamos, por favor, mano. Mano. Ah, Mano. profesora, mano no lleva tilde, es un tilde aquí. A ver, muy bien, te voy a explicar aquí esto. Mira, pon atención. En mi ejemplo he colocado acá una tilde. Les decía que todas las palabras llevan acento, solamente por algunas llevan tilde. En este caso de los sonidos, vamos a tildarle, porque vamos a tener mucho en cuenta la entonación que le vamos a dar, la mayor fuerza de voz, porque la palabra no es mano, es man. Pero solamente cuando está entre estos dos signos, ¿ya? Si no estuviera, término incorrecto, porque al escribir sería incorrecto. Al fonar, al realizar el sonido, es correcto. Esto lo voy a explicar más adelante. A ver, hay algunas preguntas. La fonética es ilimitada en cada palabra de la persona. Los fonos, no olvidemos, los fonos. No solamente la fonética, estudia los fonos. Los fonos son ilimitados. ¿Ya, Valeria? Yamilet, ¿qué me dice? A ver, fonemas son modelos mentales de realización de los sonidos que nos permite distinguir unos de otros. Sí, muy bien. A ver, ¿qué me dicen ahí Bejarano? Se llama alófono cada uno de los rojos o sonidos que se reconoce como un determinado fonema. Ya, muy bien, su participación, los felicito. Pero acá vamos a diferenciar el mismo sonido, ¿ya? Como tiene influencia con los otros sonidos, cambia en su forma de pronunciar. Por ejemplo, en este siguiente ejemplo, es dental. Cuando yo hablo de alvéolos, estoy hablando obviamente de los alvéolos de mi aparato fonador. Dental, de los dientes. Muy bien. Entonces, es dental por efecto de la T. Dentro del ejemplo, canté, ¿no? Canté. ¿Y por qué se ha escrito, por ejemplo, con la K? Ah, mírame, es diferente al escribir y es diferente al fonar, al realizar el sonido. Continuamos. Grafema. Vamos a ver la diferencia de un fonema, un fono y un grafema.
Han venido preparados, ¿ah? Muy bien, Yoshira. Dice, grafema es la unidad mínima e indivisible, o sea que no se puede seguir dividiendo de la escritura de la lengua. Muy bien. Qué bueno que vengan preparados. Y sí, es una unidad. Y cómo esta unidad se va a diferenciar de otras, nosotros ya conocemos estas unidades que se diferencian entre unas de otras gracias a nuestro alfabeto, ¿no? Todo esto se va a tener mucho en cuenta en el plano de la escritura. No pueden descomponerse en unidades menores, ¿no? Por ejemplo, imagínate el grafema o la letra P. ¿Podremos seguir descomponiendo? No, ya no va a haber unidades menores, ¿ya? Ahora, se pueden diferenciar una de otra al momento de fonar. Por ejemplo, no es lo mismo pasto que casto que basto, abasto. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Grafema, entonces la letra, es la grafía. ¿Qué más acá me quieren compartir? A ver, los chicos. Grafema, modelos mentales de realización de las grafías. Ajá, muy bien. Como si fuera una palabra primitiva. Estamos hablando de la letra, no de la palabra, ¿ya? Ojo, todavía no hablemos de las palabras, sino de la letra. La unidad mínima de las palabras son las letras. Y las letras ya no tienen unidades mínimas, ¿ya? Es la representación escrita de un sonido. Muy bien, Rafael, chicos, la representación escrita de un sonido, ¿no? A ver, ustedes escriban este sonido. Ah, pueden escribir. Pueden escribir, ¿no? Pueden escribir, por ejemplo, pueden escribir. Esa representación del sonido se escribe. Y al momento de escribir se llama grafema. ¿Qué más nos dicen acá los chicos? Grafema es la unidad mínima de la escritura. Muy bien. Muy bien, Inga. Llantas. Es como si se cambia solo una letra y se cambia toda la palabra. Exacto. Cambio una letra y cambia el significado completo. ¿Ya? Esto lo hemos hecho en la, no sé si recuerdan, en el tema de lingüística, hablamos de lengua y habla, del lenguaje, y hablamos de por qué también el signo lingüístico es biarticulado, doblemente articulado, ¿no? Por esto, pues, porque una letra nada más, al momento de cambiarla, como acá en el ejemplo, ¿no? Cambia el significado completo. Grafema, unidad mínima, sí, muy bien. ¿Qué más nos quieren compartir? Dice, Miss, grafema alófono, ¿tiene un significado? Grafema alófono. Este término de alófono tiene que ver mucho con el sonido, no con la escritura. ¿De Richard? ¿Qué más? Es la unidad mínima de la escritura de la lengua. Muy bien, Angeli. Vamos a continuar entonces. Sí, me dice lo mismo, que grafema es la unidad distintiva mínima de una palabra, ¿no? O de la escritura. Chicos, ya nos está quedando poco tiempo para hacer el cambio de hora, ¿ya? Pero vamos a continuar. Mira. Este cuadrito. Unidades mínimas del lenguaje. Del lenguaje oral y del lenguaje escrito. La unidad mínima del lenguaje oral se denomina fonema. Fonema que tiene que tener relación con los sonidos. ¿Qué clase de sonidos hemos indicado? Mentales. ¿Ya? Los sonidos de la mente. Por el contrario, las unidades mínimas del lenguaje, ¿no? Del lenguaje escrito, viene a ser el grafema o letras. Ya les he dicho que todos estos sonidos que ahora mismo están saliendo de mi boca se representan, ¿no? Por un grafema, por una letra, ¿no? Imagínense que tuvieran que tomar las anotaciones de todo lo que he dicho el día de hoy en clase. Wow, sería, ¿no es cierto?, casi imposible. Y todo lo que has dicho en clase, profesora, se quedará guardado. ¿Recordarás mis palabras tal cual las he expresado? No, ¿verdad? No podríamos, ¿no? Por eso que el lenguaje oral es más fácil que el lenguaje escrito. Acá me dice Richard, no, ya anoté, muy bien,
está haciendo su anotación, pero no creo que haya anotado todo lo que he dicho desde que inicié la clase hasta ahora. Muy bien, me dice Llantas que no podría anotarlo. Trinidad tampoco, ¿no? Rojas Trinidad no. Y sí, pues, tiene mucha razón. Es momentáneo, ¿ya? Todo lo que he expresado el día de hoy hasta ahorita es momentáneo. Relación de la fonética y fonología. De esto ahora vamos a tener que hablar, ¿ya? Observen, por favor, la imagen. Obviamente, esta es la silueta, ¿no? Una cabeza. Por acá hemos puesto la lengua. Por acá los fonemas, la fonología. Luego, ¿no? Está emitiendo sonido. Acá me dice que esto está emitiendo un sonido. Y al emitir el sonido, vamos a hablar de la fonética, de los fonos y del habla. ¿Recuerdan? Hace poco también en la clase 3 de lingüística hemos hablado lenguaje, lengua y habla. Todo está relacionado, ¿ya? Entonces quiero ahora sus comentarios acerca de esta relación de fonética y fonología, porque ya hemos explicado qué es fonética, qué es fonología y por qué todo esto está en estas imágenes. Y estas imágenes también se los di a conocer en sus prácticas. A ver, revisen. Participen, chicos, participen. Claro, Camila, cada grafema corresponde a un fonema. Pero, ojo, los fonemas son menos que los grafemas. No quiere decir que hay, por ejemplo, 20 fonemas y van a haber 20 grafemas. Ojo, eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, la fonética y fonología es importante porque no nos entendería nadie. ¿Por qué no nos entendería nadie? Ojo, si tú no expresas sonido alguno, porque hay personas que no pueden, no tienen esa habilidad de quizá poder expresarse, ya por algún otro motivo, utiliza su comunicación no verbal. Y sí lo podríamos llegar a entender. Mucho cuidado. ¿Qué dice? Porque nos comunicaremos mejor. Claro, la comunicación oral es la mejor, más que la escrita. Porque ya les decía si en tu comunicación escrita te olvidas de colocar una coma, un punto, 2 puntos aparte, las comillas, ya se pierde la comunicación, se pierde en sí la expresión que quisiste darnos a conocer. Mientras que en el lenguaje oral utilizas la entonación, y con la entonación, ya te he dicho conocemos el significado, ¿no? La actitud del hablante, qué actitud nos quiere dar a conocer. A ver, otra pregunta. Fonemas limitados son sonidos mentales, fonéticas son ilimitados, son sonidos articulados. Muy bien, Angeli, está entendiendo el tema del día de hoy. A ver, voy a continuar ahora sí con la explicación. Algo más antes de iniciar. Chicos, están ingresando 10 minutos antes que acabe la clase, 5 minutos antes que acabe la clase, ¿ya? Ojo, el chat me va a ayudar a mí a colocar esa asistencia, ¿ya? Y obviamente sale ahí en la hora en la cual está ingresando, porque les he pedido, ni bien ingresas, por favor, registra tu asistencia. ¿Ya? Entonces, están ingresando 5 minutos, 10 minutos. Voy a tener en cuenta eso. Debemos estar pendientes, debemos estar al tanto. La hora es importante. ¿Ya? Se nos está pasando demasiado ese tiempo. Yo estoy viendo ahí en qué momento están registrando. Ya, listo, a ver, ahora sí iniciamos. Les decía, cada vez que hablamos de fonología, no te olvides estructuras mentales. Mira, por eso está acá la fonología. La fonología tiene como unidad mínima el fonema. Chicos, los fonemas se van a representar con estas rayas oblicuas. Al mismo tiempo que la lengua está también en nuestras estructuras mentales. No hablo del órgano de la lengua. No, estoy hablando de la lengua como idioma. Si la fonología, los fonemas y la lengua se dan en nuestras estructuras mentales y van a ser representados por estas 2 rayitas oblicuas, la fonética,
¿ya? Va a ser la concretización de toda esta abstracción. Todo esto es abstracto. Los fonos ya son concretos. ¿Por qué? Porque se están expresando en sonidos. El habla es concreto. Lo que estoy haciendo ahorita es concreto. Porque todo lo que he pensado en mi cerebrito es abstracto. ¿Ya? ¿Cómo lo convierto en concreto? Cuando expreso todo lo que he pensado. ¿Ya? Ahora, los fonos. Esta fonética tiene su unidad mínima, los fonos. Los fonos van a ser representados por dos corchetes. Entonces, los fonemas, si son solamente en la mente, por rayas oblicuas. Y los fonos o la fonética, cuando ya es una expresión, ¿no? Que se puede escuchar, que se pueda oír, entre barras oblicuas. ¿Recuerdas el tema de los signos lingüísticos? Te había pedido 2 ejemplos, creo, del signo lingüístico, donde colocaba significado y significante. Y el significante son las letras al escribir o los sonidos al hablar, ¿no? Y estos sonidos al hablar habías colocado en estos signos, ¿ya? Porque está en nuestras estructuras mentales. A ver, tenemos preguntas. La fonología estudia los elementos fónicos y las unidades de la lengua. Muy bien. Fonología mental y fonética oral. Ya, me gusta cómo Rojas Trinidad ya ha dividido esto, ¿no? Ya tiene ya una idea de la diferencia que hay entre fonética y fonología. A ver, Chaupis, ¿qué nos quieres decir? Muy bien, la fonética la utilizamos ya cuando la persona puede hablar. Muy bien. Ya, muy bien, Chaupis. Fonología, estudia el sistema de los sonidos mentales, Inga, sonidos mentales, no te olvides, porque los otros son sonidos articulados. Porque cuando tú me dices estudia los sonidos, ¿cuáles? ¿Mentales o articulados? ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Este cuadrito también lo tienen en su práctica, ¿no? Les decía, la ciencia de la lingüística tiene 2 disciplinas relacionadas con los sonidos, la fonética y la fonología. La fonética, sonidos articulados, tiene como unidad mínima de estudio al fono. Y diferencia estos sonidos articulados, se diferencian los idiomas. ¿Ya? La fonología tiene como unidad mínima de estudio a los fonemas. Los fonemas según su punto de articulación y según su modo de articulación. Según el punto de articulación tiene que ver mucho los órganos, como los labios, la lengua y los dientes. Importante para poder expresarnos, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que pierden los dientes quizá ya cuando están en la parte adulta, la parte de la senectud, ¿no? De la vejez. ¿Podrá expresar los sonidos como nosotros los expresamos? No, va a tener dificultades, ¿ya? Entonces, ojo, cuídate mucho, porque pierdes la dentadura, no vas a poder expresar estos sonidos, ¿ya? En el modo de articulación va a estudiar 2 partes. ¿Qué cosa? La salida del aire y la cantidad de aire. El aire, ¿ya? Que ingresa por nuestra nariz y es expulsada por la boca. La cantidad de aire como explosión y ficción. Cuando cerramos, ¿no? O tenemos que abrir la boca para expresar alguna consonante. Perdón, fonemas de la lengua. Mira estos fonemas. Son representados por grafemas. Mira, este fonema, ya les he dicho rayitas oblicuas, ya es representado por este grafema. Este fonema aquí, la B, ¿no es cierto?, es representado por el grafema B o V. Esto tenemos que irnos grabando. Siguiente, este símbolo, este fonema, representa el grafema Che, a la letra Che. ¿Ya? Suena Ch. Y es el grafema Che. ¿Ya? Aquí sí es igual, ¿ve? Este fonema, el grafema, iguales. Fonema, grafema, iguales. Fonema, grafema. En este caso, la J, porque ese es el sonido, ¿no?
la letra se llama G, pero el sonido es... Este sonido, ¿ya? Es un dígrafo, representa dos letras, ¿ya? Cuando pronunciamos, por ejemplo, gato, cuando pronunciamos guitarra, ¿ya? Esto sí lo sabemos porque ya, pues, en la primaria, toda nuestra primaria nos han enseñado, mira, por ejemplo, acá, ¿no? Guitarra, ¿ya? Nos han enseñado ya esto. Este fonema, I, ¿no es cierto?, es representado también por el grafema I. Y también la I latina y la I griega están representados por este sonido. En diferentes situaciones, pues. Por ejemplo, ¿no? Pirata, ¿ya? Mamey. Esto suena como una I latina. Mamey. Mira acá. Suena. Cuando es sonido, ya te dije que va entre rayitas oblicuas. Ahora, este fonema no quiere decir que tendría que ser representado por el grafema X. No. ¿Ya? La X, además, es un sonido que pertenece mucho a la lengua inglesa. No pertenece mucho a la lengua del español. Este símbolo, ¿ya? Este sonido va a ser representado por estos dos grafemas, por la J y también la G, porque no es lo mismo decir gato que gente. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? ¿Ya? Esto, como les repito, nos han enseñado ya las diferencias de ga, ge, gi, go, gu, cómo se escribe ga, ge, gi, go, gu, y cómo se escribe diferente ja, je, ji, jo, ju, ¿ya? Ojo. Jirafa, gente. Entonces, cuando suena esto, ¿no es cierto?, es representado por este fonema. Acá, el siguiente fonema, ¿no? Este es el fonema K. Es representado por el grafema K, por el dígrafo Q. A veces es representado también por estos dos grafemas, por la C y la X. ¿Por qué? ¿Cuándo? Por ejemplo, en este caso, casa, ¿no? Acá representado por este dígrafo Q, quema, ¿no? Kilo, exacto, mira, exacto. Continuamos. El fonema es representado por la L en grafema, lupa. Este símbolo ya nos da a conocer la L, ¿ya? Ojo, L. La L en el grafema. Ejemplo, llama. Igual, este fonema con este grafema son idénticos, no hay problema. M y M aquí. El fonema en y el grafema N. El fonema N y el grafema ñ, ¿ya? Son iguales, ¿no? Acá nada más cambia, mira el símbolo aquí abajo. El fonema O también es igualito, es caracterizado por este grafema, ¿no? Igual la P, la R, ¿no? La doble R, mira, por este símbolo. Ahora llegamos a este fonema. Solamente hay algunos casos, ¿no?, que debemos reconocer, que debemos darnos cuenta. Por ejemplo, el fonema S va a ser representado por el grafema S, por el grafema C y por el grafema X. ¿Cuándo? ¿No? ¿En qué casos? Por ejemplo, en coser, mira, escucha, coser, ciego, exótico. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambia? El fonema T es representado por la T en grafema. Ejemplo, tapa. Dime. ¿Y la W? Ahorita vamos a llegar a esto, un momentito. La U, ya, el fonema U también representado. El fonema Y o la Y, ¿no es cierto? El caso de la Y ya les he dicho ya con la I, ¿no? Cuando suena como I latina. Pero en este caso no suena como I latina, decimos I ema, no, ¿verdad? Yema.
Y este símbolo va a ser representado por la Z y la C, en el caso de zapato o cena. ¿Qué pasa con la B doble? Como decía su compañero, ¿dónde está, profesora, que yo no veo? No observo esa B doble. Esa B doble no está considerada porque no hay términos de nuestra lengua española, ¿ya? Ojo. No existen estos, ¿por qué? Porque al igual que la X, tiene que ver mucho con la lengua inglesa, no con la lengua del español, ¿ya? ¿Cuántos fonemas tiene el español? Me dice Sebastián Valentín. A ver, ¿alguien ha contado ya en nuestro cuadrito? ¿Cuántos fonemas tiene el español? Miss, en este cuadro hay 14. Sí, pero en el anterior. Miss, hay 25 fonemas. ¿25 fonemas? Sí, Miss. ¿Sí? 25, 24. 25, 24. 24. 24. Muy bien. Mira, ojo, mira, ojo. Hay 24 sonidos del idioma español. Muy bien. Sonidos mentales. ¿Y cuántos grafemas hay? Igual, Miss, 24. 24. 24. Falso. No, hay más. 7, Miss. ¿Cuántas letras de nuestro abecedario conoces? 27. 27. 7. 27. Ahí va a variar un poco, 27. porque algunos no consideran los dígrafos, por ejemplo, en este caso. A veces decimos A, B, C, D, E. Algunos decimos A, B, C, H, D, E, F, G. ¿Te das cuenta? Vamos a considerar solamente grafemas o dentro del abecedario, ¿ya? A todas las letras menos a los dígrafos. ¿Y qué cosa es un dígrafo? Di viene de dos grafías. Mira, acá te das cuenta, hay una, dos grafías. Acá también hay dos grafías, ¿no? Aquí también hay dos grafías. Entonces decimos, no consideramos a las grafías. ¿Y cuántos grafemas habrán? Profesora. No es lo mismo el número de fonemas a los números de grafemas. Los grafemas, ¿ya? Si contamos con los dígrafos, van a ser más. ¿Ya? Se están dando cuenta, ¿verdad? A ver, vamos a leer ahí. Acá tengo ahí unas preguntas. Dice, 27, me dicen, profesora, dice, ¿me puede mostrar el segundo cuadro? Ya, no hay problema. A ver, te muestro el segundo cuadro, Yamilet. Daniela me dice 27. ¿Qué palabra es grafema dígrafo? Rodrigo, águila o lingüística. En ambos hay dígrafos, ¿no? En las tres palabras, pues. Rodrigo, la D, la R, ¿ya? Águila, la G, la U. Lingüística, también la G. En la parte lingüística ya no, pues, ¿no? Porque es sonido la U. Muy bien. David dice, hay 27 grafemas y 2 dígrafos. Paola también me dice, hay 27 grafemas y 2 dígrafos. Son 24 unidades. 27 y 2. 27 y 2 dígrafos. Pero acá me dicen ahí, son 27. 24 unidades de qué, Anaí. Caterina dice, son 27. Fabricio dice, hay 27 grafemas y 2 dígrafos en total. Ay, ya se están dando cuenta que es un dígrafo, que es un grafema, cuántos fonemas existen en el español, cuántos grafemas existen. ¿Ya? Continuamos. Fonemas de la lengua española. ¿Ya? Esto quiero que tengan en cuenta. Este es el grafema. Así escribimos la palabra casa. Pero cuando son sonidos mentales, se representa de esta forma. Ya que te enseñé el cuadro, ese cuadrito es importante, es la base, ¿ya? Cuando esto es pronunciado con este fonema, se va a hacer la transcripción fonológica de esta forma.
con sus rayas oblicuas. Si no tiene estas rayas oblicuas, tu palabra está escrita, voy a pensar que es un grafema y está mal escrito. ¿Ya? En el caso del ratón, en el caso del ratón sí, mira, ¿ve? Tal cual. Les decía que algunos fonemas son representados por los mismos grafemas. En la palabra extraño, mira, extraño, esta X, que es el grafema, la grafía o la letra, es representado por estos dos sonidos, por estos dos fonemas. X, ¿ya? Extraño. Muy bien, chicos, espero que hayan tenido en cuenta cuáles han sido las diferencias del día de hoy. Vamos a observar en tu práctica, a ver, de todo lo que hemos explicado, qué es lo que vino en la práctica. Bueno, ya conocen ya la diferencia entre fonología, fonética, ¿ya? Hemos estudiado también el cuadrito. Acá la fonología estudia fonemas, la fonética, sonidos, y la caligrafía, grafemas. Pero ya sabes ya, la fonología, fonemas o sonidos mentales, la fonética, sonidos concretos. Y la caligrafía, grafemas, grafías o letras. Tiene tres formas, ¿no? De llamar nuestra atención. Fonemas, ¿no? ¿Qué cosas son los fonemas? Ya lo hemos dicho ya, es un sonido abstracto, porque se dibuja en nuestras estructuras mentales. En la mente. En la mente. Fonemas, hemos dicho que ya tiene que ver también tiene que ver mucho con los sonidos del habla. Los sonidos son fenómenos producidos al vibrar nuestras cuerdas vocales. ¿Saben dónde se encuentran nuestras cuerdas vocales? Imaginemos que esto esté completo, ¿ya? Por acá hay un cuellito. En la faringe. ¿Ya? Claro, en la parte de tu cuellito. A ver, toca tu cuello, pero toca así suavemente, solamente con la palma de la mano. ¿Ya? Y por ejemplo, pronuncia la palabra mamá. Todos, por favor, háganlo en sus casitas, quienes tengan o no tengan micrófono. Sientes ahí por ahí un cosquilleo, por ahí estás sintiendo cómo vibran los sonidos. Sí, Miss. La laringe. Sí, profesora. Ahí están ubicadas tus cuerdas vocales. ¿Ah? Está ahí. Mamá. Bajen sus micrófonos, bajen el sonido de sus micrófonos. Cada vez que emitimos sonidos, esas cuerdas vocales van a vibrar. ¿Ya? Por eso decimos, los sonidos son fenómenos producidos al vibrar las cuerdas vocales del aparato fonador. Grafema, lo que sabemos, ¿no? Es una grafía, es una letra, es la representación del sonido, lo que me decía. Esto también lo hemos estudiado. No, esto no hemos visto, ¿no? En nuestro... A ver, hablemos un poquito de esto. Distinguen significados. ¿Qué cosa? Las unidades mínimas del lenguaje son dos, fonemas y grafemas. ¿Ya? Los fonemas, sonidos mentales, los grafemas son unidades o representaciones de estos sonidos mentales. ¿Ya? ¿Cómo podemos conocer también a los fonemas? Como sonidos. Los grafemas, letras. Ajá, muy bien. Características de los fonemas. ¿Qué nos dice? A ver, son abstractos, son básicos, se representan entre rayas oblicuas, ¿no? Quiero que estudien esta lista de los fonemas del español, porque esta es la clase de fonética y fonología 1. La siguiente semana vamos a seguir hablando de los fonemas, de los fonos, porque esta clase es amplia. A ver, nota, dice, entre las rayas oblicuas van a representarse los fonemas, ¿ya? Entre corchetes, los sonidos. Y entre estos signos, mayor, menor, van a ser representadas las grafías o las letras. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase, repasa, vas a estudiar. Todavía no sabes por qué es un fonema oclusivo, bilabial, sonoro, por ejemplo. O acá en la A, ¿qué nos dice fonema vocálico? ¿No? Aún no sabemos por qué.
¿Qué más? Por ejemplo, acá en la ch. Mira, es un fonema, dice africado palatal sordo. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Todo esto tenemos que saber por qué. ¿Ya? Por favor, repasa para la siguiente clase. ¿Ya? Nos vamos entonces a los ejemplos. Identifica la alternativa correcta en las siguientes premisas. La fonología estudia los sonidos mentales y la Mentales. y concretos. concretos de la lengua, ¿no? Ya expliqué por qué. La fonología, ¿no? Se encuentra, se da en nuestras estructuras mentales, es abstracto, pertenece a la lengua, ¿no? Mientras que la fonética tiene ayuda del aparato fonador, ya es concreto y representa el habla del individuo, ¿ya? Número 2. Señala la alternativa incorrecta. ¿El castellano posee más grafemas que fonemas? Verdadero. ¿Se han dado cuenta en nuestra tablita que es diferente? No es lo mismo. Verdadero. B. ¿El fonema tiene como función diferenciar significados? D. No es lo mismo casa que taza, ¿no? No es lo mismo casa que taza. Esos sonidos son diferentes y tienen significados diferentes. C. Ya nos falta 10 minutitos. ¿El fonema se representa mediante dos barritas paralelas, oblicuas? Sí, verdadero. El español hablado en el Perú, ¿no? En el español hablado en el Perú. Tenemos 23 fonemas. Sí. Sonidos, ¿no? El yeísmo consiste en pronunciar la H por la Y. No. No. Falso, falso. El yeísmo es pronunciar, ¿ya? A ver, levantó la mano Santana. A ver, Santana, dime. Creo que se equivocó. El yeísmo consiste en pronunciar la Y en vez de la L. ¿Te has dado cuenta? Nosotros no decimos quiero un pollo a la brasa, sino decimos quiero un pollo. Llave, ¿no? Por ejemplo, si nuestro apellido o un compañero apellida Yayico, pronunciamos Yayico, ¿ya? O sea, que es la pereza fonética que tiene nuestra lengua. No puede pronunciar la doble L, no pronuncia. Es llama por llama. A ver, dime, Yamilet. Profesora, la información que se ha escrito, ¿lo voy a copiar en el cuaderno? Sí, ya hemos quedado que sí. Señale las palabras que contenga el fonema. ¿Qué fonema es esto? Jarra, genio. ¿Ve? ¿Te das cuenta? No es la X. Ya habíamos señalado eso. Siguiente. Señala la palabra que representa un mismo fonema representado por dos grafemas diferentes. Mira, este es el mismo sonido, bravísimo, la B, pero son representados por dos fonemas distintos, perdón, por dos grafemas distintos. Es diferente al escribir la B, labial, que la V, ¿no? Continuamos. ¿Cuál es la palabra que contiene distinto fonema representado por el mismo grafema? Carnicería. Suena diferente car y C. Mira, ¿te das cuenta? Carnicería. ¿Ya? Es representado por dos sonidos diferentes, pero por la misma letra. A ver, Angeli, dime. Miss, en la 4 que están resolviendo de los ejercicios, ¿por qué no puede ser holgorio? Ya, te vuelvo a repetir. Te señala la palabra que representa un mismo sonido, hija. Un mismo sonido representado por diferentes letras. En holgorio no está el mismo sonido, porque sería holgorio o golgorio. ¿Te das cuenta? No es el mismo sonido, son diferentes sonidos. Holgorio. Porque si son dos sonidos iguales, sería holgorio. ¿Entendiste? Sí, Miss, gracias. Muy bien, hija. Pasamos a la 6.
Un grafema es la representación gráfica de un sonido. Uy, esto me lo han repetido hoy día en la clase, una infinidad de veces. A ver, yo te voy a ayudar en la tarea domiciliaria. En lo que no te voy a ayudar es en la justificación. Ahí me tienes que justificar bien, tienes que convencerme de lo que tú, de lo que has marcado. ¿Ya? A ver, ya no doy pase al chat un ratito porque se me va el tiempo, pero quiero apoyarles en esto. Identifica la alternativa correcta en las siguientes premisas. No olvides justificar tus respuestas. Me están justificando, por ejemplo, en la pregunta 1, la respuesta correcta es la D, así. Y nada más, eso no es justificar, tienen que decirme por qué, según todo lo que han aprendido el día de hoy. A ver, señala la palabra con grafema dígrafo. Verbo no tiene dígrafo, vehemencia tampoco, Rodrigo tiene D y R, águila, GU, lingüística, no, porque esta U suena, ¿no? A ver, aquí me van a buscar si la alternativa correcta es Rodrigo o águila, porque tienes aquí dos alternativas posibles, ¿ya? Y me dices por qué. Si para ti son ambas, también me dices por qué. Siguiente, ¿cuántos grafemas, o sea, cuántas letras tienen las palabras? El pollito. No tome en cuenta las reiteraciones, o sea, quiere decir que no vas a contar otra vez la misma letra. A ver, ¿cuántos hay en el pollito? 5. No son 5. 6, ¿Cinco? 6, 6, 7, 6, Vamos a contar, conmigo vamos a contar. 7. 1, el pollito, la E1, la L2, la P3, la O4, la doble L 5, la I 6 y la T O. Ya no cuento otra vez la O porque es reiterado. Entonces, ¿cuántos grafemas, cuántas letras hay en pollito? 5, 7. ¿Por qué? 7. Porque la L y la doble L son grafemas o son letras diferentes. ¿Ya? Diferentes. Porque no dice el polito, dice el pollito. 3. Elija la palabra en que dos grafemas distintos representan el mismo fonema. Dos letras diferentes representan el mismo sonido. ¿Dónde está, chicos? Kilométrico. Muy bien, en kilométrico. ¿Puede A ser ver, un silguero? si por ahí me escucha Kiara y Belén, me están ingresando muy tarde. Yo no lo voy a considerar, por favor. O tienen problemas, comuníquenme si tienen problemas con la señal de internet, pero me están ingresando en ambas clases tarde, por favor. 4. Los fonemas y los grafemas de la lengua española no crean problemas en la escritura. ¿Tienen este orden? ¿Existe primero los grafemas y luego los fonemas? No. Si te has dado cuenta desde hace mucho, ¿ya? Desde hace mucho, primero han sido los sonidos y luego han sido las letras, ¿ya? ¿Se correlacionan 1 a 1 exactamente? No, ya hemos visto que los fonemas son menos que los grafemas. No guardan correspondencia biunívoca o perfecta, verdadero, no guardan relación de cada uno, ¿no? Presenta proporcionalidad numérica, falso, ya hemos dicho ya, ¿no? Hay menos fonemas y más grafemas. Solo D. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ese por qué me lo tienen que dar a conocer. 5, señale de ¿Cuál falso. es la respuesta de los 4? La D, corazón. Dice, no guarda correspondencia biunívoca o perfecta. Esa es la respuesta. Pero me tienes que decir por qué. Señala lo falso. ¿El español tiene 24 fonemas siempre? O sea, Verdadero. 4 sonidos siempre. Sí, mis. Señale lo falso. Los fonemas son abstractos. Verdadero, verdadero. Verdadero. Español no tiene sonidos ubulares. Todas las vocales son sordas.
Más de una. ¿Cuándo es sorda? Cuando no suenan tus cuerdas vocales, son sordas. Pero si tus cuerdas vocales suenan, son sonoras. Cuando tú pronuncias A, E, I, O, U, tus cuerdas vocales están vibrando. Entonces todas son sonoras, no son sordas. Ahí, ¿cuál es lo falso? Más, La E, más de unas son falsos. Más de unas son falsos, en este caso, en la C y la D. Por última, ¿cuántos fonemas distintos Profesora, ¿cuál hay? es la respuesta de las 5? Mira, no estás atento, lo siento. Voy a continuar con las 6, porque ya me quedan 2 minutos. ¿Cuántos fonemas distintos hay en la palabra chiquitita? ¿Cuántos sonidos distintos? 4, Miss. 2, Miss. 4. 4, La Miss. T, 4, la I, la Q, 4. la T. 4. Muy bien, ya han entendido ya. ¿No? ¿Cuántos fonemas distintos? Y ahí, 4. cuando justificas, me pones cuáles son esos 4.